partido ante el Atlético de Madrid, que se topó ahí con De Gea. Acá arrancó con el gol de Mehmet Topal, que además es el gol 100 en la Liga Española 2010-2011. Sí, realmente un Valencia que sigue por ese camino de que saliendo de casa los partidos los cuenta por triunfos. Realmente un Valencia que está muy inspirado, arrancó fenomenal en esta liga, va puntero y los refuerzos que ha contratado le están saliendo muy bien. En el caso de Soldado, de Topal, y también hay que decir que Mata está jugando de la mejor manera. Acá se quiso un lujo por arriba de Juan Pablo, pero no tuvo suerte. Otra más del Valencia. Y es Soldado el que remata, Juan Pablo el que atrapa. Esporádicamente atacó el segundo tiempo el Valencia. Quizás lo hizo más el Gijón. No tuvo la suerte de cara, como se dice. Que veremos acá el remate que va a dar justo en el palo. Y en vez de ir para adentro, sale esa pelota. Dos grandes a los que se ha cruzado el Sporting de Gijón en las últimas fechas. Ante el Barcelona cae por 1-0 y pudo sacar un resultado que... Si se animaba un poquito más. Retumbara al menos entre semana. Estas son las estadísticas del partido que ve al Valencia ahora sumar su 13º punto y le garantiza quedarse en la cima de la tabla de posiciones después de 5 fechas. Un Valencia líder. ¿Lo imaginabas tras perder a Silva y a Villa? Ni loco. Ni locos se vayan a perder este partido. En 2 horas nada más, Athletic Bilbao en la Catedral enfrente al Barça. Mario, acá ha ganado el Valencia de Unai 2-0. Sí, realmente un partido extraño, pero el Valencia aprovechó sus 2 oportunidades para conquistar este triunfo que lo lleva a la cima de momento. De momento nos despedimos. En nombre de Mario Alberto Kempes se despide Fernando Palomo de esta producción de ESPN, el líder mundial en deportes. Para más información, conéctese a espndeportes.com. Ganó el Valencia. Chao, gracias.